que queremos tanto, pero que están, nos pone a veces tantos obstáculos, nos ha obligado de alguna u otra manera a que seamos una raza de emprendedores, ¿no? Porque los emprendedores son eso, ante la adversidad, pues salen adelante, tienen sus metas, intentan lograrlas, se caen, se vuelven a levantar. Y eso es lo que sucede en nuestro país. Hay muchos emprendedores, algunos se han hecho solos, otros han tenido la opción de poder tener estudios especializados para poder continuar adelante con su emprendimiento. Pero aquí vamos a darle algunas pautas a todas aquellas personas que en este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de que hay una crisis económica, han decidido emprender un negocio porque han visto oportunidad, porque en la crisis hay oportunidades, de eso no cabe la menor duda. Pero el primer paso para poner un negocio propio es definir el presupuesto. Vamos a hablar con Cristian de la Cruz, él es especialista en negocios y emprendimiento, para que nos dé esas pautas, que por cierto a mí me van a servir muchísimo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad pues de compartir con ustedes un poquito este tema de asuntos financieros en temas de emprendimiento, ¿no? Empecemos entonces. ¿Cómo es que si yo proyecto tener mi negocio propio, he visto que hay un nicho o una necesidad que no está cubierta en medio de esta crisis y digo, ok, este va a ser mi objetivo, a esto me voy a dedicar, pero necesito dinero para ello? ¿Cuánto dinero es ese el que necesito para, o cómo debo medir ese presupuesto para poder iniciar ese negocio? Ok, efectivamente, Mabel, en toda crisis hay oportunidades y realmente hay un sinfín de oportunidades, ¿no? Dependiendo de la perspectiva en la que cada uno de nosotros como emprendedores nos encontremos, vamos a ir divisando diferentes nichos o segmentos en los que nosotros pudiésemos entrar a trabajar, a emprender. El monto de inversión para un emprendimiento va a depender muchísimo del segmento, del sector en el que nos quisiésemos adentrar. Uh-huh. Entonces, para darte algunos ejemplos, normalmente en situaciones de crisis nuestros emprendimientos están más destinados hacia la parte de retorno rápido y hacia el área comercial, o sea, ejercicios de compra y venta, ¿no? Uh-huh. Compra y venta. Y ahí nos encontramos con un sinfín de oportunidades, desde accesorios quizás para computación, que se están utilizando muchísimo hoy en día, debido a que casi todo el mundo está de forma online trabajando, estudiando y de alguna manera continuando con sus labores, pero también hasta la parte textil. Se han encontrado oportunidades de fabricación de tapabocas, por ejemplo, y de toda una serie de herramientas y de insumos, ¿no? Ahora, es interesante porque estos proyectos pueden comenzar de manera personal, es decir, uno solo se dedica a todo, ¿no? Es su administrador, es el que cose, el que teje, el que va, el que hace el delivery, pero cuando te va yendo bien, necesitas más gente, necesitas más ayuda. Y por lo tanto necesitas tener, de esas ganancias necesitas saber cuál va a ser tu presupuesto. Y necesitas también seguir rentabilizando, ¿no? ¿Cómo mides eso? Correcto. Todo emprendedor siempre comienza a hacer un sinfín de tareas por uno mismo, solo. Es el que compra la materia prima, el que fabrica el producto, el que hace la venta, el que sale a distribuir el producto que está vendiendo, el que lo coloca en el mercado, el que hace el marketing, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que vas creciendo, pues obviamente vas delegando ciertas tareas en personal que vas contratando, bien sea a tiempo fijo, tiempo parcial, etcétera, ¿no? Nuevamente, esta contratación de colaboradores de forma fija, parcial o eventual por honorarios, etcétera, va a depender de la naturaleza de tu negocio y del rubro en el que te estés, digamos, en el rubro en el que tú estés emprendiendo, ¿no? El cálculo del presupuesto suele ser muy, muy, muy variable. Hay ciertas situaciones en las que pudieses comenzar con 100 soles, pudieses comenzar con 400 soles, pudieses comenzar con 1,000 soles, dependiendo específicamente si tú vas a comprar materia prima para fabricar un producto que luego tú vas a vender, o si tú ya vas a revender un producto que ya está terminado, donde solamente bajo gestión quizás
de marketing vía redes sociales, web, etcétera, vas a ubicar a tus clientes finales, ¿no? Ujú. Ahora, todo esto tiene que estar circunscrito en un ámbito formal. Es decir, ¿qué pasa si yo soy, regresando a las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Tengo mi máquina de coser, que la tengo en casa, pero me doy cuenta que necesito una máquina más sofisticada. Entonces, yo compro esa máquina. ¿Es mejor que yo haya creado mi empresa y que lo que vaya comprando, lo vaya comprando la empresa? Sí. Hay dos situaciones laborales bien importantes que distinguir en todos los proyectos de emprendimiento y que tienen que ver con la empresa propia. Tú puedes operar de forma natural, que es, digamos, a título personal, pero también puedes operar de forma jurídica, o sea, con la constitución de una compañía. En ambos casos tienen sus pros y sus contras, y va a depender específicamente de en qué nivel de emprendimiento tú estés iniciando esas operaciones. Por ejemplo, la ley peruana te permite trabajar con tu RUC personal desde el punto de vista de persona natural. Sin embargo, si quisieses dar un paso un poquitito más antes de registrar una SAC, pudieses estar trabajando con un RUS que te da cierta posibilidad de contratar personal que trabaje contigo, pero tiene algunas limitaciones respecto a la facturación. Entonces, ese escalamiento de persona natural a persona jurídica, pasando por un RUC, RUS y después quizás una SAC, EIRL o cualquiera de las otras figuras jurídicas, va a ir dependiendo mucho del volumen de facturación que tú tengas. Obviamente, va a ser muchísimo mejor que esa inversión que tú hagas en una maquinaria propia esté debajo de una sociedad anónima o de una compañía, porque va a formar parte de los activos de esa empresa, ¿no? Ya, sí. Pero así como entonces yo voy comprando, no sé, mi laptop o mi celular o la máquina de coser y lo voy poniendo en nombre de la empresa, ¿qué hago con estos gastos que tienen que ver con la empresa, pero los pago yo como persona natural? Es decir, el internet, la luz, porque de repente yo estoy trabajando en la sala de mi casa, ¿no? Utilizo el comedor para poder hacer mis maquetas o para poder hacer mis cortes y estoy utilizando el espacio. Es como, no estoy pagando un alquiler, pero la luz es un pago que yo lo estoy haciendo como persona natural. También debe pasar a la empresa. ¿Cómo mido esos gastos que están como en un límite, no? Ok. Cuando uno emprende un proyecto tiene que estar bastante claro o tener empresa propia que hasta cierto punto la vida personal con la vida jurídica, empresarial, etcétera, están unidas de cierta forma, ¿no? Entonces, si bien todos los ingresos van a provenir de parte de la compañía o del emprendimiento que nosotros tenemos, es muy, muy, muy importante trazar esa línea delgada entre lo que serían las finanzas personales y las finanzas de la compañía. En este caso, yo sugeriría a un emprendedor que está comenzando algún tipo de proyecto en su casa, donde obviamente quizás paga una renta, pero es de su casa, o una hipoteca al banco, pero es de su casa, pero es en donde está efectuando ciertas labores de fabricación, de construcción, de marketing, etcétera, vaya de cierta manera y de una forma bien ordenada, compartiendo algunos gastos con la estructura jurídica. Porque si no, se pudiese en algún momento sentir lo que todos los emprendedores sienten. He tenido una facturación, por ejemplo, de 10,000 soles, pero al final no veo ningún tipo de utilidad, aunque en las cuentas y en el papel se vea, sí, he tenido una utilidad de 3,000 soles, pero ¿dónde están esos 3,000 soles? Entonces, aquí el tema no es meter en un mismo saco o en una misma bolsa todo lo que entra y de la misma bolsa hacer toda una serie de gastos, o costos. O sea, hay que saber identificar también qué son gastos y costos. Ahora, aquí hay una pregunta que creo que es de cajón. Cuando uno empieza un negocio, es muy probable que pida un préstamo al banco. ¿Qué porcentaje de mi dinero presupuestado para emprender mi negocio debe ser parte de mi ahorro y qué porcentaje debe ser un préstamo con el que yo me voy a enganchar por los siguientes años? Yo te pido, por favor, que la respuesta me la des tras la pausa porque son las 11:30. Ya volvemos.
Cristian de la Cruz es especialista en negocios y emprendimiento y está con nosotros para ayudarnos a todos los emprendedores a definir el presupuesto para empezar el negocio propio, ¿no? Y yo te había consultado antes de la pausa, Cristian, lo más probable es que uno pida un préstamo al banco para emprender un negocio, pero ¿qué porcentaje debería ser lo que yo he ahorrado? O sea, la base, ¿no? ¿Y qué porcentaje el que resta debería solicitarle al banco? Porque voy a tener que cumplir con él y no puedo engancharme o endeudarme con más de lo proyectado. Claro, Mabel, fíjate, antes de tomar la decisión de ir al banco y de tocar los ahorros, hay que tener bien claro cuáles serían la proyección de las futuras ventas en función del tipo de emprendimiento que yo voy a estar manejando, ¿no? Y qué retorno voy a obtener, o sea, qué ganancia voy a tener, hacer esa estimación. Ahora, existen muchas reglas desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero, en donde se nos aconseja, por teoría, entre un 20 a un 30% de tener capacidad de endeudamiento, bien sea para una entidad bancaria, solicitar préstamo en una financiera, en un banco, etcétera, y también ahorrar entre un 20 o 30% de nuestros ingresos que tengamos, ¿no? Indistintamente de la procedencia, si es por un trabajo, si es por la misma ejecución de la acción comercial que nosotros estuviésemos haciendo. Ahora, habría que analizar específicamente cada caso en particular porque hay personas que no cuentan con ahorro, pero que sí cuentan con capacidad de endeudamiento frente a una institución financiera, ¿no? Ahora, sí. No, sí, continúa, por favor, porque entonces yo estoy pensando que, o sea, si yo, claro, no como empresa pido el préstamo, sino lo pido como persona natural, porque es una empresa recién conformada. Claro, bueno, si la empresa está recién conformada, es mucho mejor solicitar el préstamo como compañía, pero en este caso las entidades financieras van a pedir todo tu respaldo a título personal, ¿no? O sea, tus ingresos personales, tus gastos personales, tu estructura personal, cuáles son tus activos, tus pasivos, si tienes o ya no tienes deudas como persona natural, porque tú vas a ser el garante de ese préstamo frente a la institución financiera, ¿no? Claro, igual uno termina sumamente comprometido, pero tú dijiste algo muy importante, que uno tenía que estimar las ventas mensuales. ¿Y cómo uno puede proyectar eso y es solamente fijar un escenario o varios escenarios? Normalmente se fijan varios escenarios. Estos escenarios, de una manera muy sencilla, pueden estar divididos en tres inicialmente, aunque pueden ser muchos más. El peor escenario, el escenario deseado, y el escenario, digamos, el mejor de todos los escenarios. Entonces, estando bastante claros de qué tipo de producto nosotros vamos a tener, de cuánto nos costó, cuánto nosotros aspiramos ganar, y del tamaño del mercado, pero para tener un tamaño de mercado vamos a tener que hacer una especie de estudio de mercado para poder determinar la audiencia o a quién yo le voy a vender mi producto, qué tan grande es ese mercado. Entonces, sencillamente pudiésemos multiplicar el precio de venta de nuestro producto por el tamaño de nuestra audiencia y con eso nosotros podemos tener el tamaño de un segmento de mercado al que yo le quiero llegar a hacer, al que yo le quiero hacer llegar mi producto, sabiendo que si yo algo lo compro en 10 y lo vendo en 20, por ejemplo, tendría una utilidad bruta o una ganancia bruta de 10. Si mi audiencia son 1,000 personas, estaría ganando entonces 1,000 con unas ventas totales de 2,000. Y esta estimación de ventas mensuales también me pueden llevar a proyectar entonces cuándo es que yo voy a comenzar a ganar dinero de verdad, porque me imagino que al inicio será pagar las deudas, ¿no? Pero ¿cuándo es que voy a comenzar a tener utilidades netas? Así es. Cuando nosotros proyectamos nuestro tamaño de mercado y unas ganancias a futuro, también vamos a poder estar midiendo nuestro retorno de inversión. Ese retorno de inversión significa en cuánto tiempo yo voy a recuperar en función a las ventas y a las utilidades brutas que tenga el dinero que he invertido o que he puesto para comenzar a sacar este negocio adelante.
¿no? Ese tiempo de retorno de inversión va a depender de muchísimos factores también, no solamente del margen que nosotros vayamos a tener, sino también del mercado, y puede variar. Hay productos que te ofrecen un retorno de 6 meses, otros de 1 año, otros de 1 año y medio, otros pudiesen ser muchísimo más rápidos, ¿no? Habría que validar específicamente de qué tipo de producto y de qué tipo de mercado estaríamos hablando. Ahora, iniciamos diciendo que cuando un emprendedor comienza un negocio hace de todo, ¿no? Es el administrador, es el delivery, es el que compra la materia prima, pero conforme uno va avanzando, es sano que este emprendedor siga haciendo de todo, y me refiero a la parte administrativa y contable. Porque quizá yo tengo buenas ideas, tengo buenas relaciones, me muevo bien y entonces mi producto se está vendiendo y sé algo de Excel, ¿no? Entonces digo, ya, yo voy a hacer mis cuentas, voy a ser de contadora o no sé. ¿Es mejor delegar eso si es que yo no tengo los suficientes conocimientos? Ok. Si bien es muy sencillo comenzar o sea, solo por nuestra cuenta, es totalmente recomendable que tengamos un equipo de trabajo con nosotros, bien sea directo, o sea, interno o externo. En ese sentido, todo lo que tiene o que está relacionado con la contabilidad y las finanzas del emprendimiento o de la compañía pudiese estar supervisado o por un contador que nosotros contratemos de manera externa, o que alguno de los miembros de nuestro equipo sea contador o tenga conocimientos de finanzas para que pueda llevar un orden y un registro de todo lo que está sucediendo desde el punto de vista contable. Pero siempre es importante contar con un equipo de trabajo. El que podamos hacer todo nosotros tiene un límite. Sin duda. ¿Y cuál es uno de los principales errores de los emprendedores en ese sentido? El no saber delegar. Y básicamente no se delega por problemas de confianza. Muchas veces es la confianza. Cuando tú delegas, tú necesitas transmitir o darle la suficiente confianza a un colaborador tuyo, bien sea interno o externo, porque también los hay de forma externa, a resolver problemas y desarrollar tareas que son muy importantes para la compañía, pero siempre las expectativas del emprendedor al inicio es que tú pretendes que todos quieran hacer el trabajo quizás como tú lo haces. Claro. Y no se dan cuenta de que hay un proceso de aprendizaje y de entrenamiento que esa persona tiene que ir llevando para poder ir cumpliendo con todas las expectativas que el emprendedor tenga a la hora de delegar una tarea en particular. Y es entonces que el emprendedor tiene que ir convirtiéndose en un líder, ¿no? Para poder hacer que esas personas que trabajan con él pues puedan trabajar a su ritmo y no tengamos a un emprendedor que trabaja 24 horas todos los días de la semana, porque eso también sucede. Sí, es correcto. Todo emprendedor a cierto punto tiene un nivel de liderazgo, ¿no? Digamos que ese nivel de liderazgo se va a ir poniendo a prueba cuando vaya conformando su equipo de trabajo, entendiendo que tener liderazgo y ser gerente de un grupo de personas no necesariamente es igual. Y el tema del liderazgo y las gerencias han ido cambiando a lo largo de muchos años. Entonces, en el sentido de que siempre vemos al jefe de una compañía como jefe y como el líder en una estructura que muchas veces es vertical, pero hoy en día son horizontales. Normalmente tu equipo el líder forma parte de un equipo de trabajo, y tu equipo de trabajo junto con el líder de una u otra manera tienen que empujar la carreta, todos juntos, ¿no? Bajo una plataforma horizontal. Muchísimas gracias, Cristian, por estos consejos, y de todo corazón esperemos que hayan calado en aquellos que nos están escuchando, tienen un emprendimiento, una idea o ya la están ejecutando, y por supuesto deseamos que les vaya súper, súper bien. Cristian de la Cruz, especialista en negocios y emprendimientos de Team Academy, nos acaba de acompañar. Muchísimas gracias. Son las 11:45, ya viene Paul Pérez con los deportes.